Desde la escuela nos hemos planteado llevar este proyecto desde su génesis hasta cumplir todos los procesos en sus diferentes etapas hasta finalmente su exhibición y su distribución en las salas de cine. Para eso estamos haciendo diferentes eh, enlaces con instituciones y organizaciones que nos permitan llevar este proyecto a buen término. Este es un proyecto que le da continuidad a lo que se ha venido haciendo en la Escuela de Medios Audiovisuales, y también es una iniciativa del Comité de Formación de la ABC, de la Asociación Venezolana de Cinematografía, la cual también yo soy miembro, para poder eh, darle a las nuevas generaciones también herramientas que le permitan desenvolverse en este maravilloso trabajo que es la dirección de fotografía. Los chicos que están acá, ahora les toca asumir este reto también y poder ya, digamos, entrar en los diferentes circuitos de, de profesionalización, pues. Entonces, esto va a ser un intercambio, más que todo un conversatorio, donde vamos a descifrar o descubrir cómo crear una propuesta fotográfica desde lo creativo, estético, hasta lo técnico. Entonces, para ello, vamos a tener en la mañana de hoy dos proyectos que conforman este largometraje. Es el proyecto de Héctor Azuaje como director. Su proyecto se llama Deriva, va a ser fotografiado por Walter Villarreal. Y Héctor, a su vez, va a ser el director de fotografía de un proyecto llamado La Milagrosa, de María de los Ángeles Pernía. Ellos van a estar contándonos de qué va y cómo vamos a asumir y crear una propuesta que se acerque más a las emociones que queremos contar desde la fotografía. Nos acompaña John Márquez, director de fotografía, miembro del ABC. Es un profesional reconocido, actualmente reside en Francia y bueno, tiene más de 25 años de experiencia en esta profesión. Ha recibido reconocimientos internacionales por su trabajo y ha trabajado también en películas importantes tanto para la cinematografía nacional como internacional. Tenemos a Henry Ramírez, egresado de la Escuela de Medios Audiovisuales, en la mención de dirección de fotografía. Henry, y uno de sus recientes trabajos, tanto como editor y director de fotografía, es El silencio de las semillas, que bueno, ha alcanzado varios premios importantes últimamente y está ahorita como moviéndose en diferentes festivales y otros circuitos. Además, eh, es fotógrafo documentalista también. También ha dirigido varias piezas como director y bueno, entre ellos La Marcha de los Elefantes, que tuvo una proyección internacional por más de 20 países. Y bueno, eso le ha dado a Henry la experiencia que tiene, ¿no? También fue profesor de la Escuela de Medios Audiovisuales por un tiempo. Vamos a aprovechar lo tenemos en Mérida para invitarlo, para que tengan un encuentro directo con él y va a ser una experiencia fructífera para todos nosotros, pues. También nos acompaña Antoine Vivas Denisov. Él es un director de fotografía venezolano-ruso, con descendencia rusa, licenciado en Historia y Teoría del Cine en la Universidad de Łódź, una de las universidades más importantes a nivel de dirección de fotografías en el mundo. La Universidad de Łódź queda en Polonia. Desde muy temprano empezó su trabajo de director de fotografía como todos nosotros, con cortometrajes. Entre ellos destaca Señora de los Perros, que fue galardonado en varios festivales, entre ellos el de Grecia y el Festival Balcánico
para resumir un poco, tiene una larga lista de títulos como director de fotografía y series para televisión y para plataformas digitales. Entre ellas está Sherlock Holmes, donde dirigió 17 capítulos. Y bueno, vamos a compartir por el chat de la plataforma Zoom sus páginas web y redes sociales para que ustedes, bueno, tengan un acercamiento mucho más directo. Entonces, bueno, empezando ya con el tema, como les dije al comienzo, esto va a ser una conversación y de ahí vamos a ir descifrando todos estos elementos para crear una propuesta que sea interesante y nos conecte con las emociones de las películas que nos van a contar los muchachos. Agradezco por parte de la Escuela de Medios Audiovisuales esta oportunidad de poder intercambiar estos saberes y estos conocimientos con personas que tienen experiencias en el medio y que, bueno, están dispuestas a asesorar y a compartir estos saberes con nuestros muchachos. De igual forma a la ABC por tener esa gran apertura para poder establecer estos mecanismos para poder multiplicar esos conocimientos y que las nuevas generaciones pues puedan tener las herramientas para asumir esta profesión, esta bella profesión, y al circuito Gran Cine. Estamos aquí con el señor Bernardo Rotundo, que es el presidente del circuito, bueno, haciendo alianzas para que esta película poderlas ver próximamente en las salas de cine. Entonces es un esfuerzo mancomunado entre todas las áreas de realización que tenemos dentro de la escuela para poder darle un repunte también al trabajo que hacen los muchachos acá. Entonces, bueno, vamos a entrar ya en materia. Tenemos 45 minutos para cada uno, ¿sí? En esos 45 minutos vamos a establecer una pequeña normativa. Ellos van a exponer sus propuestas. Luego tenemos un ciclo de preguntas y respuestas que ustedes van a formular a través del chat de la plataforma. Daremos acceso a cámara y micrófono de quien formulen esas preguntas. Y luego escucharemos las recomendaciones de los diferentes fotógrafos que estamos acá para poder, digamos, profundizar sobre esas propuestas estéticas y técnicas de las que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con Héctor Azuaje, que también es miembro de la ABC, de los más jóvenes. Y bueno, vamos a escucharlo y tomen nota de todo lo que aquí suceda porque va a ser un encuentro muy interesante. Bueno, cuando los fotógrafos quieran hablar, simplemente entran y dan sus apreciaciones, ¿ok? Un placer, Antoine, Henry, John, un placer, gracias por estar aquí, primero que nada, porque por la disposición que ustedes muestran por ayudarnos a nosotros y a todos los demás que nos estén escuchando en este encuentro. Eh, Voy a empezar, voy a compartirles yo brevemente lo que es la propuesta, las aproximaciones que he hecho hacia esta historia en particular y vamos a ir desarrollando eso durante la exposición. Entonces voy a compartir, ustedes me dicen si llega a haber algún problema cuando se comparte, pero aquí deberían estarlo viendo. Sí, entonces, esta es una historia, es un cortometraje que se llama La Milagrosa. Vamos a ver esto aquí un segundo. Principalmente, la historia habla de dos hermanas. Les voy a leer brevemente la sinopsis, luego la complemento. Auxiliadora es una mujer mayor ciega con un don divino, el cual usa para atender abortos. Teolinda, su hermana, ha sido su compañera toda la vida, hasta que su hijo Carlos, ausente por años, le pide que se mude con él fuera del país. Teolinda, atendiendo a sus sentimientos de madre, decide separarse de su hermana para irse con su hijo, ocasionando una dolorosa e incierta despedida entre ambas. Para comentar brevemente, esta es una historia de la relación de dos hermanas que se aman mucho, pero que se llegan a separar por diferencias que suceden entre ellas, y ellas cada vez a lo largo de la historia se van distanciando. Cabe acotar que son dos hermanas de 75 años, es una relación importante, de muchos años. Ya entrando en los aspectos fotográficos,
Vamos a hablar del dolor que ellas sienten y mientras ellas se van alejando la una de la otra. Una de las cosas que se opone entre ellas es justamente este cuestionamiento moral que que va creciendo en Teolinda. ¿Qué sucede? Ella va cuestionando cada vez el tema de los abortos porque cada vez los trabajos empiezan a ser más complicados. Entonces hay un dilema porque ellas atienden partos y ellas hacen abortos. Entonces una se va acercando cada vez como a esta idea de la vida, mientras otra se va acercando cada vez a esta idea de la muerte. Entonces en la fotografía vamos a hablar aquí ya de los tonos y de cómo se quiere tratar. Este, como mencioné brevemente, hay una relación de oposiciones. Una está más cerca de la vida y una está cerca de la muerte. Entonces la idea es crear visualmente cómo estos elementos representan a cada uno de estos personajes y cómo estos elementos están presentes a lo largo del cortometraje y se van comunicando en el espectador también. Entonces, se busca comunicar visualmente una dualidad entre la vida y la muerte, contrastando a dos personajes que se alejan emocionalmente entre ellas para acercarse simbólicamente a la vida, el cambio, lo cálido, en contraposición de la muerte, la soledad y lo frío. Entonces, brevemente, pues, Auxiliadora es quien está más cerca de la muerte, es una persona fría, es una persona que tiene un don, que tiene como capacidad de entrar en un estado de concentración y ha perdido un poco la sensibilidad que tiene hacia las personas, hacia el trato, hacia cómo ella percibe a su hermano. Y Tío Linda todavía es esta persona que siente un gran profundo amor, siente una gran compasión, es como la calidez o es la figura maternal en este trabajo y que de alguna manera teme por las consecuencias emocionales o que ha sufrido a lo largo de su vida al realizar todos estos trabajos. Eh, Continúo, quisiera hablar brevemente de estas imágenes para poder elaborar más. Si ustedes ven la flecha aquí, estas dos imágenes lo que muestran es cómo en el espacio se busca trabajar también las iluminaciones que van a dar a cada personaje o que se presentan en cada personaje, siendo esta iluminación fría con ventanas sobreexpuestas, una iluminación que se pretende dar para Auxiliadora. Ella está en los espacios fríos y Teolinda que está en unos puntos más cálidos. Teniendo esto en cuenta, lo que eso significa es que las habitaciones tienen que tener como esta simbiosis, deben estar ambos tonalidades relacionándose, compitiendo, interactuando entre sí. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en estas imágenes, donde podemos ver, aquí hay una relación donde pues, se podría decir que es Teolinda, esta calidez es la que predomina en la habitación, pero donde está esta frialdad que de alguna manera siempre está. Aquí hay una predominancia de la frialdad, que es, digamos, ya los momentos de concentración donde Auxiliadora está realizando propiamente ella el procedimiento y entra en un estado de concentración. Y estos son los espacios de la sala y la cocina, donde ellas interactúan. Son unos espacios simbióticos donde de alguna forma ellas dos se relacionan, hay una presencia, hay una convivencia entre ellas dos, pero hay también una separación que se hace a través de la luz. Vamos a continuar, revisar que no falte nada. Ok, esto es importante, ya que estamos hablando de que Auxiliadora tiene un don, y este don va ya relacionado al hecho de que es una partera. Las parteras llevan una tradición de no solo atender partos, sino que tienen como esta idea de magia en las manos. Ellas curan a personas, a bebés, con sus manos. Eh, este don tiene una relación con Dios, tiene una relación directamente con la religión. Entonces, hay la idea de Dios en el cortometraje, hay la idea de comunicar que Dios está frente a ella, que la escucha, que de alguna forma siempre la está cuidando o siempre la está guiando. Entonces, cuando hablamos de las relaciones a nivel compositivo, hablamos del triángulo. El triángulo como esta figura que podría representar a Teolinda, la auxiliadora, y Dios en la figura principal. Entonces, en estas imágenes de referencia, lo que cabe acotar es que el triángulo o se ve de forma literal o se sugiere. Tomando en cuenta esta composición de acá, lo que se sugiere es eh, auxiliadora como una de las intersecciones del triángulo que luego conecta arriba. Y hay sugerencias a través de la composición de la existencia del punto superior que es Dios. El triángulo se sugiere, pero no necesariamente se ve. Otros ejemplos más literales, como es en esta imagen
de True Detective, donde tenemos el personaje, es la conformación el mismo del triángulo que le da la espalda a Dios en este sentido. Y siguiendo aquí con una imagen también que tiene esa forma compositiva, pero ya el icono religioso da la conexión con Dios. Esto, otra de las relaciones a nivel compositivo que se busca explorar es cómo ellas se relacionan, cómo ellas se ven entre ellas mismas y cómo eso va cambiando a lo largo del cortometraje. Entonces, lo principal, estamos hablando del posicionamiento de cámara en relación a los retratos de cómo les encuadramos a ellos. Hay una búsqueda de comunicar la distancia emocional y de cómo ellas se perciben de forma diferente las unas a las otras. Por ejemplo, Auxiliadora es alguien que tiene un don y está de alguna forma cegada por la realización de su trabajo. Entonces ella no ve directamente, además ella es ciega, entonces hay también un asunto de cómo los sentidos se manifiestan en ella, pero lo importante es hablar que en el encuadre busca estar un poco más elevado sobre ella, con la intención de sugerir que el estado de conciencia en el que ella está cuando se relaciona con su hermana está pensando en otras cosas. Ella no tiene un nivel de tacto con ella, no está en el mismo nivel, no está en una forma paralela con ella. Entonces, en contraposición, Teolinda, su hermana, que es la persona más sensible, que tiene más compasión o empatía ante ella, siempre se encuentra de alguna forma en una posición nivelada, la ve en términos iguales y ella de alguna manera es la que siente el impacto de las decisiones cuando su hermano no la toma en cuenta, cuando la va dejando atrás. En base a esto, se trata de, en el corto, sugerir la idea de que hay un cambio en ambos personajes. Cuando Teolinda abandona a su hermana, es que el momento donde la cámara empieza a nivelarse para que ella empiece a entrar en un momento más sensible. Es decir, ella empieza a entender la posición de su hermana y ella empieza a ser una persona más empática, pero ella también queda sola. Entonces el cambio solo se da en ella a través de la cámara o se sugiere a través de la cámara una vez que ella ha quedado sola y pierde a su hermana. Vamos a hablar aquí de movimientos de cámara. Hablamos de la cámara como una cámara que además comunica el nivel en el que se encuentran ellas en relación con su trabajo. Entonces vamos a hablar brevemente. La cámara alternará entre planos fijos que transmiten una sensación de rutina y control, que contrasta con una cámara en mano en los momentos en que Teolinda empieza a dudar del procedimiento. Ellas son ancianas, entonces esto es un trabajo que llevan realizando por años. Entonces hay una sensación de generar, hay la intención de generar una sensación de rutina en este trabajo. Sin embargo, en este cortometraje hay un trabajo que termina siendo un poco más complejo. O sea, termina llegando a un punto donde ambas llegan a un límite. Y ellas tienen que realizar el aborto a una mujer que lleva muchos meses de gestación. Entonces empiezan a encontrarse los límites morales en ese momento. Eh, la idea es además representar el don que se supone que tiene Auxiliadora. Entonces se busca transmitir sensaciones oníricas con el uso de una sensación de cámara flotante. En cierta forma, el don de ella es un gran nivel de concentración. Es un momento donde ella hace las cosas sin realmente tener una conciencia de que las está haciendo. Entonces, es un cambio de cámara a mano, de duda, de ansiedad, de cuestionamiento a una cámara que sugiere una concentración total en el inconsciente de ella, o en la conciencia de ella. Entonces, he conversado con la directora, entonces nos agrada experimentar con la idea de que la cámara empieza a ser como esta visión un poco divina, que ve cosas que ella no ve, que le muestra lo que ella está sintiendo, pero que también está en ángulos donde no son posibles, son desde la perspectiva de ella. Entonces hablamos de planos cenitales, hablamos de movimientos que muestran el procedimiento de una forma muy fluida y donde finalmente llegamos en ello. Vamos a hablar entonces de los rituales propiamente.
y de cómo se muestra estos procedimientos, además de la perspectiva de ella. Entonces, hay un paciente y también se toma en cuenta eh, cómo la percepción de este paciente ante el ritual. Entonces, estamos hablando de un paciente que de alguna forma no se muestra en el sentido de que es identificable, sino de los procedimientos que esta persona sufre. Entonces, se recurre a la sensación a través del tacto en imágenes que muestran en detalle la sangre y la ruptura del hilo rojo que representa el cordón umbilical. Es un elemento muy específico con el cual Auxiliadora trabaja. Ella, mientras hace el procedimiento, lleva un hilo amarrado a ambas muñecas. Ese hilo representa el cordón umbilical. Entonces, visualmente, la ruptura de ese hilo, cuando ella lo rompe, muestra que el aborto ha finalizado. Entonces, la cámara, durante todo este ritual, busca permanecer en un ritmo bastante detalle, bastante controlado, pero donde hay momentos, como se mencionó antes, de ansiedad y cámara documental. Ahora, esto va relacionado a la escogencia de este proyecto, cómo llegué yo a este proyecto y cómo además llego a contextualizar algunas de las ideas y sugerencias que estoy dando. Eh, este proyecto se dio un poco antes de la pandemia y era un proyecto que quería y buscaba hablar de alguna forma de la tradición de las parteras, pero llevando un sentido más dramático, explorar un poco algo un poco más mágico y un poco más ficcionado. Durante este tiempo yo trabajé en un documental que hablaba sobre una partera que se llama Carmen. El documental se llama Tactos de Grasa y fue hecho durante una materia de la carrera. Entonces, hubo una exploración directamente desde el trato, el tacto, las iluminaciones reales que pueden ocurrir en estos espacios y el contexto eh, de cómo se sienten las figuras religiosas y cómo de alguna forma está organizado todo este espacio. Entonces, esto es una forma de mostrar una exploración personal, de hacer un acercamiento de este cortometraje ficcionado y también acercarlo a la realidad, acercarlo a este contexto en el que trabajé durante este documental. Entonces, por último, estas son imágenes de la locación que hasta ahora sigue siendo el plan A, pero estamos, digamos, todavía en fase de búsqueda de los espacios donde ellas interactúan, donde una se sienta al lado de la otra, de donde ellas conviven y conversan, de los espacios que de alguna forma intentamos trabajar, donde hay estos reflejos y estos pasillos, y donde finalmente hay que construir estas iluminaciones de las que he conversado. Esta vez un espacio que tiene la intención de convertirse en la habitación. Hay que hacer todo un trabajo de arte y trabajar directamente iluminando desde las ventanas. Estamos hablando también de una imagen que busca ser contrastada, pero cuidando siempre los niveles de sombra, ya entrando en aspectos técnicos. Eh, pero bueno, es esto directamente y brevemente de lo que quería conversar, escuchando ya en este punto cerrando aquí la exposición y escuchando las propuestas de ustedes, dudas, sugerencias o cosas que no les haya podido quedar claras. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, Mira, gracias por la exposición, me parece que está muy elaborada y tiene muchas cosas que tienes en la mente, ¿no? Yo tan solo puedo compartir contigo ciertas cosas que yo siento, ¿no? En cuestión del acercamiento hacia la historia. Me parece que lo estás complicando demasiado a nivel de la fotografía como tal, porque lo más importante no es tanto eh, ir hacia unos esquemas particulares, sino lo más importante es contar la historia, es lo máximo que se permite, ¿no? Y dejar un poco de espacio a cierta improvisación. ¿En qué sentido? Todo lo que tú has contado te puede encerrar en una materia de rigidez, donde no vas a poder funcionar libremente cuando cambia algo en el contexto de puesta en escena, por ejemplo, con la misma luz, con el tiempo, con la actuación, con la presencia de ciertas dificultades que uno, como tú sabes perfectamente, se enfrenta en la filmación, ¿no?
Y en el contexto de los personajes había una cosa que me gustó muchísimo, que es la cosa de la muerte y la vida, ¿no? Evidentemente dos personajes que son como radicalmente cierto simbolismo que le pusieron ya, ¿no? De una. Y por ahí como que se me perdió un poco el ser humano. No sé si me explico. Me encantaría bueno, una pregunta que quiero hacer. ¿Quién escribió esa historia? ¿Fue la directora o un guionista? ¿Quién es? Muy bien, la historia sí la escribió la directora, ella se Ujú. llama María de los Ángeles Pernía. Ok, perfecto. Gracias. Este, mm, hay ciertos detalles inclusive ¿cómo se llama? En la descripción. Por ejemplo, si no me equivoco, hay un muro, ¿no? Que arranca la historia con unas ciertas fotos, con ciertas imágenes, ¿es correcto o no? No, no necesariamente, Ah, pero te escucho, o sea, no, no importa tu no, interpretación. no, pregunto porque había como ese elemento, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la interpretación del ser humano más que nada, ¿no? Porque evidentemente lo que tú describes, lo que se describe en la historia, es la cierta fuerza que tiene esa hermana que tiene la capacidad, siendo ciega, no cegada, ¿no? Como usaste, ciega. Es decir, que tener estos elementos mágicos, o no sé cómo tú lo llamaste mágico, pero a mí me parece que no son mágicos, son unas cosas muy básicas, ¿no? Digamos, así tiene la capacidad de hacer una cosa que hace ella y lo hace, según entiendo, muy bien, ¿no? Siendo ciega. Y la confrontación con la otra hermana, que ahora veo que hay un conflicto, que no lo descubrí tanto en el texto, pero ahora sí me lo explicaste tú de ese, porque tuviste la conversación con la directora, que es muy importante, evidentemente, es la capacidad tuya de absorber no solamente el texto, sino también lo que, lo que ella visualiza en su imaginación, porque al final es eso, ¿no? Llevarlo a la visualización del contexto de la historia, que será otra etapa. Por eso que la rigidez, en el momento cuando empiezas a describir la calidad de la luz de un lado, la calidad de la luz de otro lado, me parece que ese concepto es muy bueno tenerlo, pero también muy importante, una vez que tú consigues la locación, partir más o menos de ahí. Si es cámara en mano, si no es cámara en mano, si no es es una composición simétrica, cómo la quieres armar después. Me parece que eso es muy importante a base de lo que vas a conseguir como locación. Y a partir de eso, evidentemente, las limitaciones que siempre vas a tener, porque evidentemente no estás filmando con un presupuesto ilimitado, a partir de ahí empiezas a crear la sensación de la luz que quieres hacer, me parece. Es muy bueno que lo tengas ya y es muy bueno que la locación se dé con el concepto de luz que tú quieres encontrar. La fragilidad de la luz, la calidez de la luz, todo eso son elementos que después deberás manejar según el contexto de la locación. Una cosa interesante me parece que yo soy muy amante de la cámara en mano y la cámara en mano tiene, en mi caso, varias connotaciones. Evidentemente, cuando tú dices cámara en mano, mucha gente creía que es una cámara en mano pues, nerviosa, pero la cámara en mano a veces también es suspira, ¿no? Y esa búsqueda por ejemplo, del personaje de la señora que hace ¿cómo llamarlo? Ese ejercicio de parar el parto, puede ser interesante exactamente en búsqueda con la cámara en mano, como que buscar, buscar esos elementos que como, ya voy a explicar lo que quiero decir. En el concepto de lo que me hablaste, también es una interesante que yo siempre, en mi caso, lo escojo. Independientemente si es una escena o toda la película, ¿quién es el que cuenta la historia? Porque la cámara no puede ser objetiva en mi caso, vuelvo y repito, eso no es una regla, eso es mi acercamiento a cualquier historia. Yo parto del momento que alguien está contando esta historia. Y ese alguien es, si es la ciega, es un cuento. Si es la hermana, es otro cuento, ¿no? No sé si me explico visualmente. Son otros enfoques hacia la misma historia, pareciera, pero no es lo mismo que alguien entre en el cuarto que alguien esté en el cuarto, ¿no? Porque el que entró
está visualizado por la persona que está en el cuarto y a partir de ese momento que estás contando la historia. Y con la persona que está ciega, me parece que es muy interesante. A mí me ha pasado un par de veces en mi vida cómo mostrar algo que un ciego ve, que es muy difícil de ver. Sí, Evidentemente contarás con lo que ella toca, con lo que ella siente con las manos, con que ella escucha. Imagínate empezar a visualizar lo que ella escucha, que es muy, muy rico y muy difícil también, porque al final, bueno, estos ejercicios, esta parte de los largometrajes, serán un todo, un pequeño pedazo de un todo, ¿no? Y ese todo tiene que tener un concepto también interesante. Si tú arrancas con esa historia, me parece que le vas a dar mucho más presencia del ser humano detrás de la cámara, que es muy importante en mi caso, vuelvo, repito, es mi forma de llegar a entender por qué la cámara está aquí y no está allá del otro lado, por qué la composición que tú hiciste o por qué este encuadre con cierta ventana en el fondo o a través de la ventana hacia adentro, es decir, toda esta situación. Eso creo que es muy importante, en mi opinión. Por otro lado, bueno, el concepto del triángulo que tú estás armando del ser humano, pues porque si uno representa la muerte y otro representa la vida y pones como una imagen de Dios detrás de eso, es muy, digamos, fuerte, difícil. Primero me iría a buscar al ser humano y después tener la interpretación tan grande como lo está armando, dejarlo un poco a los críticos también un espacio para ellos definir qué es lo que mostraste al final o qué lograste en tu camino, porque todo lo que vas a hacer va a tener, y vuelvo y repito, limitaciones. No te van a disminuir la calidad de lo que quieres contar si sabes bien lo que estás contando y estás atento a improvisar en el momento cuando no lo tienes. Así más o menos es la ubicación. Yo lo he hecho varias veces con muy poca plata, como la película en Cuba, pues ahí lo que sí tuvimos es el tiempo, que eso no lo tenemos ahora, porque ahorita cuando tú vienes a la filmación, el tiempo es inmediato y nosotros tuvimos la gran suerte en aquel entonces que éramos los dos y la cámara y pues armábamos el set cuando nos daba la gana más o menos. Las limitaciones eran mínimas, pero también no tuvimos nada, la cámara, muy pocas luces, muy pocas cosas. Imagínate, filmar en La Habana en aquel entonces era un desastre, en película, imagínate todavía cuando yo dejaba eso por toda la imagen al final la descubrí viendo después de haber filmado, expuesto la película en Polonia, unos meses después. Imagínate qué susto pasé cuando empezaron a aparecer las imágenes. Bueno, este es más o menos mi acercamiento. Es evidente muy importante el diálogo con la directora porque, bueno, sean como los dos paticos que van a caminar juntos para llegar a eso y tratar de balancear entre lo que ella está contando y lo que ella necesita de ti y también estar dispuesto a liberar todo ese monumento que creaste ahorita en tu presentación y ir a lo básico. La historia es lo más importante que hay. Y muchas veces tendrás que eliminar todo este simbolismo y llegar simplemente al contexto del papel, de la mano, la textura, el oído, la forma de presentar estas limitaciones que tienen los personajes también, ¿no? Bueno, gracias. a ti, Anton, gracias, muchas gracias. No, excelente, excelente. Yo, no, Henry, quisiera... Bueno, sí, nada, saludarlos y contento de estar acá y honrado de estar con Antoine, con Henry y bueno, Héctor, me parece también que es un honor poder de alguna manera apoyarte, ¿no? Porque creo que tienes mucho talento, he visto un poco de tu trabajo y hay mucho talento allí. Estoy muy de acuerdo y apoyo mucho esto que dice Antoine. Bueno, no sé si lo entendí bien, pero la idea de... muchas veces uno se distrae demasiado con todo lo que ha construido, todo lo que ha conceptualizado y sobre todo a veces con los detalles técnicos, ¿no? De la fotografía,
de las gamas, de las tonalidades bajas, altas y ese tipo de detalles de colores a veces y entre tanto trabajo que previo, a veces esto se te viene encima en el momento del rodaje y te olvidas de la historia, ¿no? Y puedes quizás tener una muy buena fotografía, pero no es tan buena noticia cuando termina el corto y el público dice que qué buena fotografía, pero de repente el corto no termina siendo tan bueno. A veces porque el fotógrafo se desentiende cuando se desentiende y hace una burbuja y no es la idea, ¿no? Yo creo que justamente los fotógrafos debemos comunar, ¿no? Hacer y trabajar absolutamente de la mano de lo que está en la mente del director y de la historia, de lo que queremos contar. Cuando yo leía el corto y a mí se me venían las imágenes que se me venían a la mente, las primeras, que uno a veces como que las rescata de ahí algo para el trabajo, ya yendo un poco hacia lo técnico, lo veía bastante como en planos cerrados y también cámara en mano, ¿no? Muy porque veía como mucho, que están pasando muchas cosas, que era como un poco unas secuencias como fractales, que no personajes, y lo veías muy en planos cerrados. Pero bueno, y esto que dices de hacerlo en cámara, hacer un poco cámara en mano y cámara fija también, como entre las dos. Pienso que hay que tener, igual como cuidado, quizás aprovecharlo, ¿no? O sea, cuidado porque a veces cuando mezclas en montaje, haces los planos fijos y luego en la misma secuencia haces otros planos que son cámara en mano, luego en el montaje cuesta, ¿no? Para que haya un match, ¿no? Y sobre todo si lo dejas para una secuencia, para una parte adelantada del cortometraje en donde el espectador no se ha habituado desde el comienzo, no se ha presentado el cortometraje con un estilo en donde te van a hacer esas jugadas las cámaras, ¿no? Te pasa de una cámara en mano que respira con una cámara fija. En la misma línea de lo que estaba diciendo Antoine, a veces la cámara en mano no necesariamente es una cámara que está moviéndose. Me parece que una cámara en mano también puede ser una cámara que está observando, ¿no? Como respirando, como alguien como quien está allí. Y quizás una solución puede ser hacerla toda cámara en mano, incluso los planos fijos, ¿no? Y que se sienta el pulso de que está allí. Lo otro, otras cosas que pensé ahí en el camino, que podría, otra cosa que se me ocurrió es de repente pasar de una cámara fija a una cámara en mano en un mismo plano, y eso hacerlo quizás desde el comienzo y que sea, claro, me estoy alejando de lo conceptual, de repente eso tiene o no sentido Te escucho, con la historia, pero tú lo verás, ¿no? Pero me parece que puede ser muy interesante esa mezcla cámara en mano, plano fijo, si lo mezcla incluso en un mismo plano, pasando del uno al otro, ¿no? Y por supuesto, dándole sentido a lo que está también diciendo Antoine, que es muy importante desde dónde está viendo la cámara, ¿no? Desde qué perspectiva y qué es lo que está haciendo, en qué mood está esa cámara, en el ánimo de quién, en la atmósfera qué atmósfera es la que quiere transmitir, ¿no? Y a veces, bueno, los personajes que están en una escena, cada uno tiene un conflicto diferente, entonces, ¿desde cuál de esos conflictos estás haciendo la cámara, ¿no? O estás viéndolo un poco desde afuera, ¿no? Absolutamente desde afuera y dejándole los conflictos solamente a los personajes en ese caso, ¿no? Pero sí, efectivamente, cuando tienes la cámara en el hombro, eres en cierto modo un actor más, ¿no? Y en la medida en cómo estás sintiendo como estás metido en la historia, en esa misma medida tienes buenos resultados en el momento de hacer la cámara. Un poco
un poco eso es lo que quería apuntar ahí. No sé, Henry, si quiere decir algo, porque el tiempo Gracias, John. Gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola Antoine, hola John, hola Mohamed, hola muchachos, hola Héctor. Los felicito placer. igual, mucho gusto, los felicito bueno, por toda la energía que están poniendo en hacer este proyecto y todos los elementos que están amarrando para que se logre, ¿no? Me parece muy interesante la presentación y que esté pensado este proyecto desde pues, lo conceptual, lo simbólico. Me parece muy interesante que venga de un documental como la inspiración para trabajar con la imagen y con la historia. Me gustaría ver incluso ese proyecto y yo cuando leí las dos historias pensé mucho, me hice la pregunta como con qué ópticas iba a ser trabajado, cómo iba a ser visto, eh, si es muy cerrado o es abierto, eh, pues eso empieza como a jugar con todos estos elementos que dicen. Antoine dijo una cosa bien interesante que también lo estaba diciendo John ahorita, que tienen que ver con la perspectiva desde donde está contada la historia. Eso creo que va a ser como, como determinante quizás para tomar las decisiones de la óptica y separarse un poquito de todos estos elementos conceptuales que tú hablaste y abre la posibilidad de ordenar un poco, ¿no? Yo creo que todo lo que tú has dicho va a empezar a aclararse cuando empiece a construirse el guión técnico y a ordenar un poco, ¿verdad? ¿Cómo voy a trabajar esas atmósferas de esos personajes que tienen diferencias en su temperatura de color, en sus tonalidades, y que me va a permitir organizar en el set cómo voy a trabajar y me va a permitir abrir la posibilidad de cuidarme con algunos planos a la hora del montaje, porque lo que dice John es cierto, cuando depende del movimiento que vaya a tener algunos planos y los planos fijos, pues va a romper en el montaje esa armonía que se pueda construir. Entonces, ¿cómo yo me puedo guardar desde ya para que eso no suceda, para que no se rompa esa armonía? Sigo pensando, pues yo estaba pensando realmente desde la parte técnica de la óptica. También pensé en las luces, qué luces van a utilizar en este cortometraje para apoyarse. Si entiendo que van a usar como gran parte luz natural, pero quisiera pensar un poco también en eso, en cómo van a utilizar la iluminación. Yo pensaría que puede ayudar mucho desglosar y separar como los momentos y empezar con el guión técnico ya a, a comprobar si todos estos planteamientos conceptuales van a poder definirse en el set. Eso es todo. Gracias. Sí, definitivamente logré mucho menos el aspecto técnico también para no fijarme de alguna forma, pero gracias, o sea, lo tomo en cuenta. Una cosa más que quería, connotación también del punto de vista, también esto, hablaste de la cámara cenital o no cenital, también esto es un concepto mucho que cambia radicalmente la posición y la visualización de contexto, quién lo mira, ¿no? Porque la cámara de arriba y cómo entras en la historia, me parece también, como es un cortometraje, sigue siendo un cortometraje, es muy importante cómo tú entras en la historia y cómo sales de la historia. Me parece eso le da ahí cuando inventas eso, eso es una de las cosas sumamente creo que también importantes y sobre todo en los cortometrajes donde a veces la historia, quieras o no quieras, queda como medio abierta, ¿no? No termina de desarrollarse como un largo, pues, ¿no? Y siempre a mí me pasa que
que es como, es el momento cuando se cuenta algo que ocurre y no termina de dar todas las respuestas necesarias, ¿sabes? Como por ejemplo esos elementos que tú también hablaste de los personajes, del triángulo con Dios, todo eso es una insinuación, pero no queda, creo que queda como que en el aire después. Y eso también es bueno, porque es como que la obra abierta, ¿no? Que puedes ver de nuevo y siempre descubrir algo nuevo en la historia. Bueno, gracias. Es todo. Bueno, gracias a todos. Estoy muy feliz en general de escucharlos a todos ustedes porque también me hace enfrentarme a nuevas preguntas en torno al proyecto y estimular. Justamente eso es para lo que viene. Entonces, les agradezco a los tres, de verdad que sí. No, bueno, excelente, excelente. Bueno, esto nos permite abrir un camino hacia descubrir cuáles son las emociones que acompañan cada una de las historias que vamos a contar, ¿no? Importante delimitar, porque bueno, a veces uno en la propuesta quiere meter demasiadas cosas, entonces la misma historia, digamos, te da, es orgánico que te permite ir viendo hacia dónde, cuál es el camino que tienes que transitar, ¿no? Entonces, mucho cuidado en querer abordar muchas cosas cuando realmente, bueno, menos es más, ¿no? Entonces, bueno, si alguien de los participantes quiere hacer una pregunta, bienvenida. Bueno, por aquí está Eva. Eva, si quieres decir algo. Hola, bueno, nada, disculpen, no tengo cámara en este momento. Me alegra mucho toda esta iniciativa, me alegra. Héctor, lamentablemente llegué tarde a tu presentación, pero me parece que está muy bien, por supuesto, siempre las cosas muy pensadas como lo sueles hacer. Muchas gracias a los compañeros de la ABC que se unieron y que están aportando a los muchachos de la EMA. Y nada, vamos a ver qué sale. Por supuesto, siempre a la orden para lo que se necesite, Héctor, y lo hemos conversado, lo seguiremos conversando más adelante también, ¿no? Todo esto, este proyecto, para cómo podemos aprovechar todos los recursos que tenemos dentro de la escuela y todos los que aparezcan en pro de conseguir esa fluidez, la precisión y la calidad en lo que tú estás buscando montar. Nada, eso de momento. Nos veremos a la tarde y hablaremos con calma. Gracias, Eva. Y a cualquiera que también quiera participar. Vale, gracias, Eva. Para que nos conozcan, Eva es la presidenta de la Asociación Venezolana de Cinematografía. Entonces, bueno, estamos ahí en la lucha para poder darle visibilidad a esta profesión tan hermosa. Entonces, bueno, vamos a empezar con la exposición de... No tenemos preguntas para Héctor, pero bueno, vamos a empezar con Walter, que nos va a Listo. exponer. Gracias. Saludos, Aranza, Ramón, están por ahí. Ok, Y bueno, ahí están los tres directores de otros proyectos. Entonces, bueno, vamos a empezar con Walter. Bueno, toda tuya la cámara y bueno, éxito. bueno, primero que nada, pues mucho gusto. Mi nombre es Walter, igual estudiante de dirección de fotografía. Gracias, John, Henry y Antoine por esta oportunidad. De verdad es para mí un honor ser parte de esto y poder como sentir el apoyo de personas que tienen tanta experiencia como ustedes. Bueno, voy a empezar compartiendo mi diapositiva. Ajá, no sé si la ven. No sé. Sí, ya la veo. Por lo menos yo la veo. Ah, Se sí, ve. La vemos. ok. Bueno, justamente Héctor es el director de esta historia, él la escribió y pues yo voy a hacer la dirección de fotografía. El corto se llama Deriva. A ver, voy a comenzar leyendo la sinopsis y dando como una breve introducción a lo que es la historia como tal. Entonces, dice, caminan por la carretera Moré
una enfermera joven y cansada que lleva a su hijo Arturo, de 5 años, de la mano, mientras regresan a su casa. Moret se desespera al tener que ir al baño y va ignorando cada vez a Arturo, quien pide su atención. En el baño, su hijo la encierra y sin lograr negociar con él, entra en desesperación cuando él deja de responderle. Cuando Moret sale, no lo encuentra y queda sola en el camino. Ok, bueno, esta es una historia que sucede en un solo día, es un solo momento y pues quisiera como hacer énfasis. A ver, voy a empezar con lo de la propuesta. Voy a leerla también. Con una paleta monocromática se construirá una atmósfera densa que contribuye con las emociones por las que pasa Moret. La fotografía irá evolucionando con la historia desde el momento armónico y cálido que nos habla de la maternidad hasta un final frío y solitario en el que Moret se encuentra diminuto en el encuadre. Es decir, mi idea principal es que la fotografía de este corto vaya evolucionando con el cortometraje, ¿sí? Es decir, comienza con una atmósfera bastante cálida. Es una escena en la que está Moret y su hijo con un papagayo caminando, pero es el único momento o el momento más bello, armónico, por así decirlo, de la historia, ¿sí? La historia luego nos va a ir revelando cosas sobre la inocencia de un niño y vamos a ir viendo cómo evoluciona la fotografía en esta historia. Luego tenemos una escena la parte completa que sucede en el baño, en la que pues estaba hablando con el director, con Héctor, y llegamos a una palabra en específico que se llama impotencia, o sea, la palabra impotencia, perdón, que engloba todas estas cosas como ansiedad o desesperación, engloba todas esas cosas, pero además es muy impotente esa escena que quisiera pues trabajarla desde una forma no tan ansiosa, sino más bien desde lo interior de Moret. Y al final pues es más acercado hacia quizás, o sea, los encuadres eh, hacen que Moret se encuentre diminuta en el espacio, es decir, hay una relación entre la escala del paisaje, que es sublime y bello, pero también una persona diminuta al salir del baño que se encuentra solitaria en este espacio tan grande, ¿no? A ver, voy a seguir acá. Entonces, para la iluminación, voy a empezar con el baño, que es el único sitio en el que se usarían luces. Creo que me gustaría que fuera como un sitio bastante frío que refuerce esta sensación de claustrofobia que Moret experimenta, y además tiene como lugares en penumbra y ayuda a trabajar como pues todas estas sensaciones que ella está teniendo. Me gustaría también trabajar con luces como Equinoflu o algún tipo de iluminaciones, de iluminaciones que sean como más blancas, por así decirlo, más, sí, blancas. Y al mismo tiempo, pues ella va a ver por algunas rendijas que hay en la puerta y todo eso. Me gustaría eso reforzarlo con una entrada de luz, que puede ser la luz del sol, incluso un poco más cálida. A ver, en los exteriores. Es evidente que estamos trabajando en una carretera. Me gustaría primero tener como dentro de este monocromatismo que se sienta al principio bastante cálido, pero sin
que sin perder como ese ambiente denso que está en toda la composición de los cuadros, ¿sí? Espero poder trabajarlo en luces de atardecer o un poco menos del atardecer, para hacer un contraste entre el atardecer, que es el principio de la historia, y el final, que ya sería más bien trabajado con la hora azul, que me gustaría como, bueno, diseñar alguna especie como de rig o algo así para trabajar luces suaves y nostálgicas, que, bueno, todos sabemos que la luz, la hora azul, pues dura un aproximado de 15, 20, 30 minutos, entonces pues tendríamos como que intentar emularla y usar como alguna especie de filtro GND para darle una profundidad de campo más reducida, y que tenga esta sensación de soledad, ¿sí? Mi objetivo es, al principio, tener como tener esta cercanía con el personaje, y al final que esté completa, que la fotografía apoye esa sensación de soledad. A ver, voy a seguir acá. Planimetría y encuadres. Ok. Bueno, está en conversaciones con Héctor, el director. Llegamos como a un acuerdo en el que pues queremos que el corto se sienta bastante minimalista, como con muy pocos planos, lo cual se traduciría, o queremos traducirlo, en una especie de calidad por cantidad. O sea, preferimos trabajar calidad y encontrar como en los encuadres sensaciones que construyan el concepto que se trabaja en el momento específico del cortometraje, ¿sí? Entonces, bueno, el objetivo, aquí leo, el objetivo principal es generar tensión cada vez más según se desarrolla la película, el cortometraje, y va evolucionando a través de la historia, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas partes en las que nos gustaría trabajar este concepto que es como fuera de cuadro. O sea, ahí como entran manos, entran como algunas especies entran objetos en el encuadre, pero no entra la acción como tal. Entonces, el objetivo de esto es como revelar paulatinamente las acciones y generar como esa sensación de incertidumbre en el espectador también, que no sabe qué es lo que está pasando en la escena del baño. No me gustaría enseñar al niño encerrándola, sino más bien es como trabajarlo con luz y con el fuera de cuadro, y más bien con el acting. Creo que es muy importante pues adentrarse en las emociones de estos personajes, que al final tienen que ser como con unos, o sea, creo que debería ser con unos encuadres bastante cerrados y que hagan alusión a la psicología del personaje, ¿sí? Otra de las cosas que tenía en mente también, hablar sobre lo infinito que puede sentirse una carretera. Ella tiene esa sensación ella tiene muchas ganas de ir al baño y tiene que llegar a este punto que está solitario en medio de la carretera, que es un baño solo. Entonces, con el uso de teleobjetivos, lentes teleobjetivos, me gustaría como reforzar eso de que se sienta la fuga y se vea como una carretera infinita. Y además de eso, creo que puede como
trabajarse un poco la sensación de la escala, lo que produce los teleobjetivos, que es como verlo desde muy lejos, pero también distorsiona un poco los tamaños de las cosas y la cercanía de las cosas. Entonces trabajaría un poco la cercanía que tiene ella con su hijo, que al final puede que en algún momento se quede atrás. En la historia, de hecho, hay partes en las que se queda atrás caminando y ella le deja de prestar atención, pero se distorsiona un poco esa escala o de la cercanía o la lejanía que ellos tienen, y poco a poco se va revelando todo lo que va sucediendo en la historia. A ver. Sí, de hecho, en el corto, pues, estamos desarrollándolo todavía, pero en la planimetría pensábamos como trabajar con unos 18 encuadres, 18 planos, que están pensados para rodarse en 2, 3 días, con el objetivo de obtener las cosas específicas que necesitamos para la historia, ¿sí? Que es una historia, en principio, que se plantea como con un montaje lento, que al final también tenga esa fuerza, pero más bien enfocada en los personajes, ¿sí? En los actores. La cámara, bueno, este corto tendrá muy poco movimiento, y cuando lo voy a leer, este corto tendrá muy poco movimiento, y cuando lo tenga será sutil, muy suave y controlado, con un dolly para hacer los seguimientos de la caminata. Tendrá un descubrimiento paulatino de las acciones, algunas veces suceden fuera de cuadro. El objetivo de esto es mostrar poco a poco un desarrollo lento que a veces te mantiene en un estado de incertidumbre. Sí, básicamente la cámara es una cámara que observa, sí, es una cámara muy estable, por así decirlo, muy tranquila, muy serena, y nos revela como bueno, el estado psicológico de ellos dos. Ok, cuando dije lo de los monocromatismos, pues hay varias fases en las que pasaría el color del cortometraje. Sí, está como en una especie de azulados, una paleta de color entre los monocromáticos entre los azules, y puede que entre algún verde o algo así, o un beige. Luego está la del medio, esta que son como marrones, y toda la gama de colores que está dentro de ese rango. Estamos como en una locación que, bueno, estamos intentando conseguir una locación que sea como árida, que tenga como también un espacio abierto para poder conseguir este tipo de colores y encuadres, que al final pues tendríamos que trabajar mucho en la postproducción, ¿no? Bueno, ahora sí voy a enseñar como más visualmente lo que me gustaría trabajar visualmente. Estuve buscando algunas referencias, por ejemplo, acá tengo esto, cuando hablo sobre encerrar en el personaje en el encuadre de una forma que quede diminuto ante un paisaje sublime. Me gustaría conseguir eso, y también, por ejemplo, al final, cuando ya ella sale del baño y queda en este estado de soledad, desolada completamente, pues este tipo de cosas, como una fuga que va hacia el infinito, creo que aportaría mucho al concepto y a la emoción que pueda sentir el personaje, y además la derrumbaría cierta parte. Este tipo de fugas que se van y que pues hablan de que ya no hay nada que ella pueda hacer, además de que no está a pie.
A ver, sigo con esto. Ok. Los teleobjetivos, ¿sí? Los lentes que dan esta sensación de lejanía, de cercanía, que distorsionan la escala. Eso me gusta mucho. Tengo algunas referencias. Este es un corto VV que fue nominado al Oscar en 2020, creo. Y bueno, este tipo de encuadres también como para el baño, que es como un ambiente con planos muy generales. Sí, vale. Bueno, tengo como algunas referencias también para el baño, que es como azul, tiene tonalidades de azules y da una sensación de ansiedad, pero sin tratarlo como normalmente se trataría esa sensación de ansiedad que creo que también quisiera alejarme un poco de eso, sino más bien conteniendo esa emoción. Si no quiero usar lentes angulares ni nada por el estilo, sino mantener el perfil de ella como bastante controlado, pero al final que toda la emoción vaya a sus ojos, a su acting, realmente. Esta es una referencia fotográfica, un fotógrafo fijo de este fotógrafo me interesa como las tonalidades que logra y las sensaciones de nostalgia y de soledad que tiene en sus fotografías. Él es Henry Film. Y, a ver, este fotógrafo se llama Alfredo Di Stefano y pues de él me interesa también el concepto que tiene sobre el vacío y sobre las zonas áridas. Su trabajo se llama Habitar el Vacío y me interesa como él encuadra de una forma muy horizontal y muy no sé, muy de frente, muy frontal hacia la nada, pues genera una sensación de soledad directamente y pues bueno, voy a leer algo que él escribió. El desierto está en todas partes Ya va. El desierto está en todas partes. Para mí es una especie de paraíso donde vivo el vacío, la luz, la soledad, el cielo, y yo inmerso en todo. Me gusta cómo él encuadra cada una de sus fotografías y bueno, es una referencia fotográfica. Por último, esta referencia que conversando con Héctor, pues él me dijo que le interesaba mucho. Además, una referencia histórica de este fotógrafo, Eugene Smith, que, bueno, fotografió a este doctor de pueblos. Entonces, pues nada, le interesa como un poco, nos interesa un poco el encuadre, que está un poco desde abajo, no tan frontal sus ojos, y bueno, me causa bastante curiosidad. Todavía no logramos definir como esa sensación o lo que genera esta fotografía para el cortometraje, pero estamos como en esa búsqueda del encuadre, de varios encuadres para ella, para ellos, en esa carretera que se siente infinita. Por último, tengo algunas fotos de locaciones que hemos estado buscando, todavía seguimos buscando. Esta es como un plan en lo que estamos trabajando en base a esto. Pero bueno, sí, el objetivo es como conseguir la, la locación ideal para lograr el proyecto. Bueno, esa fue
mi exposición sobre el planteamiento de este cortometraje. Bueno, espero como sus preguntas, espero que me ayuden un poco a terminar de desarrollar esta propuesta. Y bueno, muchas gracias. ¿Quieres que comience yo de nuevo o como buenos Si alguien días? quiere. Sí, bueno, como quieran, no tenemos un orden. No, bueno, entonces, bueno, gracias. De verdad que está muy interesante lo que estás, preparando y es un gran reto, creo que para hacerlo bien. ¿Por qué? Porque manejas. Hay una pregunta que quería hacer antes de comenzar. En la sinopsis o hay una descripción que ella es enfermera. ¿Eso se nota cómo? ¿Ella está vestida de enfermera? Bueno, sí, sí. Ok, eso es importante. Me parece muy importante porque es un concepto que de una vez me visualiza una cantidad de cosas, porque la carretera abandonada, ¿qué manejaría yo aquí como fotógrafo? Uno es el tiempo, que es el camino, ¿no? Que siempre tú, eso es la magia del cine que te pone en unas ciertas condiciones que el tiempo es indefinible y no es un antes y un después, ¿no? Digamos en concepto, porque hay un espacio donde después se encierra y algo ocurre con ella en ese espacio, ¿no? Que evidentemente es el conflicto, el problema y todo eso. Me parece muy chévere el concepto que manejas, el ser humano y el espacio. A mí me encanta eso, porque me parece que el espacio y el ser humano en su soledad, ¿no? Es la descripción de lo que la persona poéticamente, emocionalmente, como quieras llamarlo, siente hacia la perspectiva del espacio. Y el camino es uno de los símbolos que pues se repiten como arquetipo de algo, ¿no? Es un arquetipo de camino de un punto al otro punto. Y es muy, muy, muy... siempre fue un reto, para mí por lo menos, no sé cómo para otros colegas aquí, pero el camino siempre representa algo muy importante hacia el ser humano, ¿no? Porque evidentemente el camino sin el ser humano no existe. Vuelvo y repito que es importante definir de una, es la perspectiva de quien está contando la historia. Yo supongo que lo tienen, pero en este caso, a mí entender, es ella la que está contando porque ella es la que sufre todos los momentos. No sé si la parte fisiológica a mí me atrae mucho porque me parece que no es que no me atrae, sino que simplemente podría ser otra cosa, podría ser algo que no sé por qué. Aquí hay una película, el inicio de la película París, Texas, aquí me saltó así en la mente, porque ahí el inicio de la película, no sé si te recuerdas, si la has visto o no, Sí, es sí. muy bueno verlo, porque hay una cosa muy particular para la audiencia, es también no explicar todo, sino más bien como dejarlo en una pregunta: ¿a qué está pasando? El niño camina con un papagayo, ella vestida de enfermera. ¿Cuál es la relación entre ellos dos? Si vamos a quitar el diálogo de la obra, porque podemos hacerlo también, ¿no? Porque nosotros al final lo que estamos contando es un cuento relativamente claro, ¿no? Tú dijiste 18 planos, imagínate, ya tienes 18 planos cuadrados, entonces significa que ya el concepto de la composición. Y otra pregunta más: ¿en qué formato van a filmarlo? Ok. Eso todavía lo estamos trabajando. Realmente yo quiero trabajarlo en 2:35, Ok. pero todavía no. Esa es una pregunta que tenía justamente para este taller específicamente. Yo he estado buscando como formas de trabajar o de buscar como referencias para trabajar los formatos. No sé Ujú. cómo justificar, por ejemplo, un formato específico, un 85 o 2:35. O sea, sé que más apaisado pues pueda sentirse como un poco más encerrado en la historia, pero más allá de eso pues no encontraba como esa justificación realmente.
Bueno, yo no te voy a sugerir nada porque evidentemente es una decisión tuya y del director, ¿no? Porque evidentemente son ustedes los que tienen que tomar en la decisión. Yo sé que cada formato tiene sus cosas a favor y en contra, ¿no? Por eso a veces cuando nosotros forzamos que algo sea en un formato y después resulta que eso no funciona porque tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, el 235 tiene sus limitaciones afuera, quizás no tanto, pero en el concepto de un encierro en un baño con ese formato es muy difícil de trabajar. Si no tienes ventanas, si no tienes esto, si no tienes otro. Dice que esa locación también es muy importante encontrar según el formato donde vas a filmar. Y es importante que todas las fotos que muestres en el momento cuando toman la decisión sea en el formato que van a hacer. Es decir, que el storyboard, para que tú también logres en tu mente tener esa composición. La composición bueno, a mí me parece, los retos aquí es el conflicto, que es muy fuerte, es muy difícil de mostrar a nivel de fotografía, vuelvo, repito, porque evidentemente no complicándote la vida, pero qué es el conflicto en general, ¿no? La ansiedad, evidentemente, después también es un concepto de cómo visualizarlo, no solamente en la actuación, porque evidentemente la actuación es grande y también la actriz en ese caso te va a dar una cantidad de energías que van también a definir una cantidad de cosas después, ¿no? Porque evidentemente aquí tú puedes montarte un concepto de que después del baño sales y todo va a ser cámara en mano, como la ansiedad, ¿no? Y resulta que ella te actúa de otra manera. Entonces, eso también es muy, muy interesante de definirlo, no tanto definirlo, sino dejarlo también como un punto aparte, porque yo no sé si Héctor ya tiene claro cómo la ve actuar a ese personaje, y es también el diálogo tuyo con el director en este caso, ¿no? Me parece que cuando hablamos del primero había como un simbolismo, digamos, que había que buscarlo. Aquí yo creo que el simbolismo está muy claro, o digamos, está muy curioso para mí, ¿no? Como te dije, el símbolo de la libertad, papagayo, ¿qué es? ¿Por qué no está volando? ¿Por qué está arrastrándose en la mano de un niño? ¿Por qué está caminando por esa vía? ¿Qué es el final de toda esa historia? Eso es algo muy chévere. Claramente la parte esta del encierro me parece también súper interesante porque te vas a enfrentar a la actuación y el espacio, que también te van a producir una cantidad de cosas como y de qué manera mostrarlo, ¿no? El encierro, de punto de vista de quién, cómo es pues, bueno, evidentemente cuando consiguen la locación va a ser también definir la parte poética, digamos, de este cuento. Yo creo que en este proyecto lo que me gusta mucho es que si yo comparo la fotografía el trabajo de un director de fotografía, tiene que ver mucho con la poesía, fuera de tecnología. Evidentemente nosotros podemos usar estos lentes, esta cosa, pero el concepto que vas a llevar después al editor es un concepto poético. Entonces hay que siempre pensar en esa armonía dentro del encuadre o lo contrario, ¿no? Que para que esto te funcione tanto en el concepto de plano, quizás muy cerrado en el rostro del personaje, y después abrirlo y mostrar en qué espacio están y conjugar esta cantidad de cosas con mucho cuidado, con los detalles, volviendo y jugar mucho con, como lo dije, con el espacio al inicio y después en el otro espacio encerrado de otra manera. Así que bueno, no te voy a decir de la paleta porque evidentemente tú descubriste, hay muchas fotos que mostraste que quizás en mí hay contradicciones, pero eso ya es un concepto de también que te vas a encontrar con el tiempo tal, con la luz tal, y yo no sé si van a poder esperar que salga, digamos, vuelves a pedirle favores a Dios porque, yo no sé, va a estar nublado, va a estar lluvioso, va a estar soleado. Eso es otra realidad te vas a encontrar y no sé si van a poder mover la filmación porque como Tarkovsky, sabes que él nunca filmaba los días soleados, pero él tenía con qué esperar, ¿no? Sí, y es muy chévere que una cosa en este proyecto es que me parece que los arquetipos son muy importantes, aunque no lo creas, el baño
con su cuestión esta de las necesidades fisiológicas de la personaje, se convierte también en un arquetipo. Algo que yo no sé cómo lo van a manejar ustedes, pero en este caso yo buscaría algo, bueno, si tuvieran plata, que evidentemente sería bueno construirlo en el espacio que te conviene, porque evidentemente el espacio abierto es lo que van a buscar, ¿no? No un espacio que está encerrado Claro. en montaña y todo eso. Entonces eso es muy importante. Es como entonces quizás si se puede hacer, no sé si usted tiene plata para eso, sería bueno construirlo en un sitio distinto. Le digo, esa es Sí, la, sí, esta ese es es uno, lo es una ideal, de sí. las ideas. Sí, la magia sería y la suerte conseguir exactamente este baño en algún sitio que le convenga, montándose en el tiempo, en el espacio y bueno, en la composición. Bueno, yo creo que eso es todo lo que quiero decirte. Bueno, Vale, muchísimas muchas gracias. gracias. Ok. Bueno, bien interesante, Walter, la explicación. Muchas gracias. Mucho gusto también. Mucho gusto. Me parece muy interesante esta historia desde que la leí. Precisamente porque, bueno, pues tiene muchos elementos como muy pequeños, sencillos, pero muy simbólicos. Y bueno, es todo un reto poder transmitir las sensaciones de cada uno de los personajes y a través de cada momento de estos que narra la historia. Y también me hice preguntas de cómo iban a manejar el trabajo en el espacio, en el baño. Pensé dónde iban a rodar. No sé si tienen un lugar ya definido. ¿Tienen un lugar definido ya? Pues todavía estamos como en búsqueda. Hay un lugar que es nuestro plan A, pero estamos en búsqueda todavía de locación. Ok. También me hice la misma pregunta, ¿qué óptica iban a utilizar en este corto? Porque me parece bien interesante que cuando lo leí habla como de sensaciones espaciales con respecto a la carretera. Entonces, ¿qué ángulo iban a usar? Pensé como cuando querían hablar de la fuga o las diferencias entre la vía y los personajes, como, pero bueno, vimos ahí algunos ejemplos que pusiste de imágenes que dan como una idea, pero no sé si eso ya está como claro, los niveles en los que van a fotografiar ciertos momentos. Pues hay como dos referencias específicas, que es una específicamente VV, que es como, me gusta que sea como un poco desde abajo, que se vea mucho de la carretera y pues eso genera como una tensión al final del corto que es necesaria para adentrarnos en Moré en ese momento. Sí, sí, sí. Sí, básicamente yo pensaría, como conversamos con Héctor, como le dije a Héctor, que cuando empiecen a desglosar ya los planos que tienen, que acá está como muy claro cuántos planos son y cómo van a ser, van a poder definir más elementos con respecto a la significación que se quiere construir, ¿no? Claro, sí. Y con respecto a las Sí, esto, tonalidades, esto que hablaste de la luz, de cuando ella mira como por la endija de la puerta, entonces ver cómo va a ser tratado ese momento. Y bueno, cuando lo leí me imaginé como esa vía del anís, justamente, pero habría que ver lo del baño, ¿no? sí, ¿Cómo claro, aparece claro, ese baño ahí? eso es lo que estamos, en lo que estamos ahorita. Vale. Bueno, Bueno, muchas eso, gracias. Muchísimas gracias. de nada, gracias a ti. Walter, y bueno, a mí me parece que es
está precioso para hacer un corto visualmente, es como muy sensorial, poético, o sea, es como un gusto poder hacer la fotografía de ese corto. Y lo tienen bien adelantado junto con Héctor, me imagino que han hecho una super llave allí, ¿no? Y lo cual ya es muy valioso. Si lo tienen ya, incluso tienen los 18 planos, ya lo tienen como definidos todo. A mí no me queda sino desearles que tengan un buen clima, porque estoy seguro que esto va a salir divino. Yo diría que poder prever eso, nada más, ¿no? Que si no se puede rodar un día, tener flexibilidad y esperar, o sea, no fijar exactamente todo, poder tener a todo el equipo, los actores, la posibilidad de hacerlo un día u otro día, ¿no? Quizás, no sea tan, claro. quizás no sea tan complicado siendo equipo pequeño, ¿no? Seguramente. Y bueno, ¿qué más podría decirles? Me parece que en Mérida hay muchas locaciones que permiten todas esas imágenes que me mostraron y más, ¿no? Las referencias están en un lugar ideal, o sea, por el lado de las xerófilas esas hacia el Vigía, igual en los páramos, hay páramos desérticos también, hay cantidades de buenas locaciones para eso. Y me gusta mucho cómo lo tienen conceptualizado, digamos, esto minimalista, los personajes pequeños. Una cosa que había también pensado, me imaginé esto como personajes que tal vez están pequeños en la escena, ¿no? Y el lugar termina siendo un personaje más, y ellos un poco perdidos allí, ¿no? Que como una cosa un poco surrealista. ¿Qué hace esta mamá y este niño allí, ¿no? Por allí, ¿qué están haciendo? Y además se consiguen con ese baño, un poco ese tono surrealista, se puede decir, o onírico, tal vez, me gusta, me atrae. Hay también, además del largo que hacía referencia, Antoine, a mí me recordó Bagdad Café, que también ocurre... Bagdad Café, que es un largometraje que ocurre también en una carretera, no una autopista, pero claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Disculpa, sí, es que para Café también muy cercano a lo que es, porque es una pregunta por qué y dónde, que es muy Sí, importante, y el tiempo, sí. sí, exactamente. Y ahí esto, ahí es un lugar en medio de una carretera. Ocurre lo mismo en esta película. Un lugar en medio de una carretera donde hay como que no hay más nada, ¿no? Ahí en una autopista y hay unas cosas que ellos hacen. A mí me encanta la fotografía y las licencias que se tomaron allí en esta película. Yo creo que fue de las primeras que usaron planos aberrados cuando hay como conflicto al principio. Podrían ver si tiene espacio para eso, si hay la posibilidad, ¿no? de justificarlo también, ¿no? Y que tenga sentido, como dijimos. Y lo otro que tienen ellos también en esta película, que incluso usan filtros de degradé que normalmente se usaban para poner un sunset, ¿no? En el cielo. Ajá. Lo ponían, en vez de ponerlo como se pone, lo ponían vertical. O sea, la ¿Qué? película claro, eso no estoy diciendo para que lo hagan, Claro. que son cosas bien particulares que tiene ese film. Tiene hasta 2 filtros en diagonal así en algún plano. Qué loco. Y hay bueno, hay cosas maravillosas. Yo creo que este corto es muy fotográfico. Yo lo visualizo muy de planos fijos, como lo tienen pensado, creo, planos fijos, planos con los movimientos muy cuidados, casi como para imaginarlo en plano secuencia. Ya veo por qué lo tienen en pocos planos. Y bueno, esto el único momento que yo encuentro que quizás pueda haber un cambio en la manera como en la óptica o en la cámara es, por supuesto,
en el encierro y la desesperación de la mujer encerrada en ese baño, ¿no? Entonces Ok. quizás de alguna manera marcar una diferencia en cuanto a la cámara allí, ¿no? Tomar en cuenta y remarcarlo, digamos que haya quizás un contraste o que haya una curva en la forma como se hace la cámara para llegar a ese momento, porque ya se viene en el camino, ya empieza a haber un encuentro entre el niño y un conflicto, ¿no? Entre los dos, entre la mamá y el niño, Ok. y que bueno, que termina como en ese lugar donde se queda ya encerrado. Bueno, eso es lo que podría decirles y nada, desearles suerte, felicitaciones. Vale, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, John. Por nada. ¿Y qué dice Mohamed? Bueno, efectivamente, bueno, es una historia hermosa, ¿sí? También lo siento muy poético. Ahora, hay una elipsis importante, que es el paso del tiempo, como lo decía Antoine, y me llamó mucho la atención que hablabas de la hora mágica, que es como el gran cierre de esta película. Se abre el plano y vemos a este personaje diminuto en el espacio. Bueno, como todos los cortos que están incluidos en este gran paquete, las locaciones van desde el páramo hasta Guajira. Y bueno, todos los cambios climáticos que existen dentro. ¿Qué pasa con las zonas áridas de aquí en Mérida? Bueno, son muy cálidas, ¿sí? El atardecer justamente se da por esa zona, y aquí hay un gran reto. Si pretendemos hacer una hora mágica, sería genial, por supuesto, esperar esa hora mágica, ¿no? Claro. La hora mágica se ha convertido como una especie de institución para todos los fotógrafos, que bueno, que es una cosa que queremos siempre indagar en esto, ¿no? Pero aquí, bueno, como tenemos también reducidos los días de rodaje, tenemos establecidos dentro de un plan de rodaje, quizás prever y hacer algunas pruebas para poder establecer algún loop que te permita moverte con facilidad, pero bueno, unas pruebas y también tomando en cuenta, por supuesto, la hora donde se vaya a hacer y que te pueda servir para poder lograr esa sensación. Pues. Ideal sería, por supuesto, hacerlo en la hora mágica tal cual, ¿no? Pero bueno, Claro. tenemos esas limitaciones, entonces podríamos, digamos, hacer unas pruebas que nos permita estar mucho más cerca de esa propuesta. Vale. Muchas gracias. Y bueno, Antoine, ¿alguien más quisiera aportar a estos proyectos, iniciativas de los que están participando? Bueno, tienen la cámara abierta, bueno, están los directores, si quieren aportar algo a sus proyectos. Bienvenidas sean sus palabras. Pues nada, gracias por su apoyo. Todo está anotado y todo está siendo tomado en consideración. Gracias, de verdad, por su amabilidad. gracias a ustedes y estaba hace rato cuando les decía que tener ese cuidado con el desprenderse de la historia o de la mente de cómo quiere contar, de cómo lo ve el director. No era, es una cosa muy, muy general, ¿no? No creo en ningún momento que tú que tú estuvieses en ese riesgo de cometer eso, ¿no? Esto lo digo de verdad, lo solté así porque sí es algo que me incomoda a veces cuando lo veo, en general. Sí, gracias. Bueno, ¿alguien más? Sí, ¿quieres decir a alguien en el público? Vamos, muchachos, no tengan miedo. Vamos. Esto es una conversación. Una conversación. Bueno, yo tenía una pregunta para ustedes en general.
pues yo quiero trabajar este corto de forma monocromática, ¿no? Con una paleta así más o menos definida. Sé que mucho de eso se logra en corrección de color, pero quisiera saber si ustedes si ustedes saben algo sobre cómo debería salir el material óptimamente para la corrección de color, porque al final no sé si grabarlo todo o intentar quitar ya desde el principio color, no sé cómo la temperatura, no sé, o sea, no sé, eso no lo he hecho antes, nunca he trabajado una paleta monocromática. ¿Algún consejo o algo así que tenga alguno sería muy valioso? Yo tengo entendido que van a trabajar con la FX3 Sony, ¿no? Sí. Sí. Sí, correcto. Bueno, yo no conozco, por supuesto, yo sé que es una muy buena cámara y si no me equivoco, ella permite hacer imágenes RAW también y bueno, la suerte es que ahorita, hoy en día, ese formato permite hacer mucho en postproducción. Y lo ideal, pues yo creo, ya a términos de códex y eso, quizás a Antoine le puede ser más preciso con esos detalles. Yo te dije que bueno, el reto más grande es el tiempo que vas a encontrar, ¿no? En el camino. Es decir, que cómo va a ser el tiempo en el momento cuando van a filmar eso. Eh, Monocromático también, yo no sé si entendí bien, lo que expusiste no es monocromático, sino que vas hacia una tendencia hacia ciertos colores, ¿es correcto? Sí, es eso, exacto. Ok, entonces, bueno, eso yo creo que lo que tienes que cuidar, evidentemente, como comentamos, muchas cosas van a definirse en la postproducción, evidente, cuando va a ser la corrección de colores, ¿no? Y hay una cosa muy importante que definas muy claramente cuál es tu diafragma. ¿En qué sentido? El diafragma, porque evidentemente no es lo mismo tener el mismo diafragma en un tele que en un lente abierto, ¿no? Son dos conceptos distintos con respecto no solamente la profundidad de campo, sino pero eso también te trae unas ciertas condiciones como el lente va a leer los colores que vas a tener. También le va a dar como más contraste, menos contraste, una cantidad de cosas. Entonces ahí es donde tienes que definir el espacio, sobre todo, que vas a tener ahí también en colores, porque si tienes de repente una casa en fondo en rojo, pues no vas a hacer nada, si la tienes ahí, ¿no? Ya puedes después manejar en postproducción, quitarle el rojo y llevarlo a otros colores, pero eso también te va a limitar en estas condiciones. Entonces, lo máximo que puedes hacer en el espacio con el director de arte, sobre todo, cuesta menos que después estar buscando estas tonalidades en la postproducción. El Ok. vestuario, todo el concepto de lo que ustedes manejan, pues tiene que ser muy conversado entre todos ustedes, ¿no? Digamos, el del vestuario, el del maquillaje, ¿no? Porque después eso te va a poner en unas condiciones de postproducción muy complicadas, ¿no? Donde un cuadro quizás no se te va a sincronizar con el otro, ¿no? Echar. Eso es, Okay. fuera de la cámara, bueno, sí, evidentemente lo que comentó es Sony, si es RAW, pues evidentemente tiene muchas más opciones, porque es como prácticamente tienes negativo, y el negativo es muy rico porque siempre lo puedes poner abajo, arriba, donde quieras ponerlo en la Okay. producción. Y bueno, si puedes, cuando vas a la locación, toma las fotos, y ya en tu concepto en tu pequeña computadora, cualquiera que tengas, seguro puedes manejar un poco los colores y ver dónde si esta locación te conviene según la fotografía que vas a hacer. Y bueno, nada, creo que eso es lo que yo te aconsejaría en este caso. Gracias. Vale. Bueno, gracias. Gracias. Oh, buenísimo. Bueno, este encuentro ha sido bastante fructífero. Bueno,
es un intercambio de conocimientos. Entonces, les doy las gracias a Tuan, a Henry y a John por su tiempo y poder, digamos, compartir con los estudiantes parte de su experiencia. Estamos muy honrados de tenerlos acá. Hoy en la tarde seguimos con estas clases abiertas. Vamos a estar con la ABC, Eva Pérez, Antonio García y Alejandro Madrid, 3 grandes directores de fotografías y técnicos. Y vamos a estar trabajando sobre los proyectos de Vicente Lamarca, Linda Balinda, y de Luis Erasmo, que es Guaychía. Entonces, bueno, nos vemos a las 2 de la tarde. Muchas gracias por asistir y bueno, seguiremos afinando cosas en el transcurso de todos estos encuentros. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? Por ahí están los directores, si quieren saludar. Bueno, yo quiero decir gracias a todos por la oportunidad de hablar con ustedes, y una cosa más también, estoy bastante abierto a cualquier tipo de contactos conmigo si quieren a futuro. Así que ahí tendrían, usted tiene mi teléfono, mi WhatsApp, mi correo. Si tiene alguna duda pueden escribirme y yo con mucho gusto le ayudo en caso, si puedo, evidentemente, pues no sé si... Y bueno, también todas estas asesorías se van a extender. Posiblemente alguno de nosotros adopte a algunos estudiantes para asesorarlos durante todo el proceso y viceversa. Entonces, esto va a ser bastante bueno. A ver, Vale. ¿quién más quiere decir algo? Nada, igualmente, gracias y un gustazo haber estado por acá y compartir. Igual estoy a la orden, si en lo que pueda, si puedo ayudar con algo desde la distancia, mi apoyo, por supuesto. Y voy a tomar los números de los que están por aquí. Antoine, es un placer conocerte y haber compartido este conversatorio contigo, y con Henry también, por supuesto, hermano de la vida. Entonces, nada, nos vemos. Un Gracias, gustazo. Henry, Antoine, John. Gracias, muchas gracias a todos. Y gracias a Héctor y Walter, por supuesto. A ustedes. Gracias. A todos los que están acá también. Entonces nos vemos a las 2 de la tarde con estos 2 proyectos más. Entonces, pendientes y bueno, compartan por aquí sus redes sociales para que también hacer una comunidad de futuros directores de fotografía y realizadores. Ok, ya vamos. Chao. Vale, Chao, Cuídense. gracias a todos. chao. Después queremos ver esos cortos. No se olviden. Sí, Compartirlo. serán los primeros en verlo, seguramente. Súper. Bueno, abrazo, suerte. Vale, muchas gracias.